Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de metodologías o enfoques de investigación de la asignatura Seminario de Filosofía de Investigación. Soy la profesora Benita Marta Jiménez García y vamos a estar platicando acerca de este interesante tema. Antes de iniciar con los diferentes tipos de técnicas y herramientas para paradigma cuantitativo, les comento y les comparto que este tipo de investigación trata con fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos que se están recogiendo. Su origen es a través de Pitágoras o los científicos helenos y de hecho realmente de forma más genuina y auténtica se da en los siglos XV y XVI a través de Copérnico, Galileo y Kepler. Las bases epistémicas es el modelo hipotético deductivo y el modelo causal explicativo. En cuanto a la metodología, este método hipotético deductivo se sustenta sobre teorías para generar hipótesis y las que sobreviven a la falsación pueden adquirir el estatus de leyes. En cuanto a las aplicaciones, en realidad se da sobre todo en ciencias de tipo duro y donde pueden medirse o llevar a cabo mediciones. Se construye y deconstruye a sí misma y con ella la ciencia, bajo sus propios preceptos. La base metodológica de la investigación cuantitativa son los constructos y variables, indicadores e índices y la hipótesis. ¿Pero qué es un constructo y qué es una variable? Un constructo es un concepto teórico hipotético con propiedades subyacentes que no pueden medirse de forma directa. Tal es el caso, por ejemplo, si se desea investigar acerca de la calidad educativa. La calidad educativa por sí misma no se puede medir. Sin embargo, puede realizarse a través de otro tipo de variables, como por ejemplo, duración de la formación del profesor, duración de las asignaturas en cierto modelo o en cierto nivel educativo, ¿no? Y nos puede dar idea acerca de cómo es la calidad educativa a partir de esas variables. Y las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes. En cuanto a la clasificación de estas variables para la investigación de tipo cuantitativo, es la variable dependiente o subyacente, la que no se puede medir directamente y que solamente se puede medir a través de las variables independientes, pero que tienen influencia sobre esa variable dependiente. En el caso de la calidad educativa, esa es la variable dependiente, y la variable independiente podrían ser, por ejemplo, el género de la población de profesores eh, de nivel medio superior, ¿no? En una cierta localidad, la duración de los cursos que tomó, etcétera. Pero existe otra variable que también puede explicar, por ejemplo, cómo pasar, ¿no? De una variable independiente, que puede ser X1, hacia otra variable independiente, que puede ser X2. Por ejemplo, en el caso de la formación de los profesores, ¿no? Esa puede ser una variable independiente. Y después, esta puede ser explicado a través de una variable interviniente, como puede ser gustos y aficiones, ¿no? En cuanto a las variables individuales o variables colectivas, en realidad pueden entrar en cualquiera de las categorías. La única diferencia es que la variable individual, el tamaño del grupo es 1 y en la variable colectiva el tamaño del grupo es mayor a 1. Sin embargo, posee todas las propiedades que se describen tanto en lo individual como en lo colectivo. En cuanto a las propiedades matemáticas de las variables, por ejemplo, con las variables nominales podemos sumar. ¿En qué caso podemos sumar, por ejemplo? Si estamos hablando de la cantidad de profesores de género masculino o femenino que hay en cierta región, pues estas pueden ser femenino y masculino y podemos decir, en esta localidad hay 50 profesores más la cantidad que hay en el otro sector, o sea, se pueden sumar nada más las variables nominales. En cuanto a las variables ordinales, este tipo de variables se dan en escalas. Por ejemplo, podemos evaluar el desempeño de un profesor como desempeño deficiente, intermedio o avanzado, y ya nos da información acerca de cierta escala. En cuanto a las variables proporcionales, estas pueden realizarse operaciones aritméticas como multiplicación, promedio, desviación estándar, rango. Por ejemplo, de un grupo de alumnos de una secundaria, ¿no?
las calificaciones, ¿no? Se dan en ese tipo de variables, ¿no? Tan es así que se reconoce a los alumnos con mayor promedio, ¿no? Esa es, digamos, una categoría interesante. Pero ¿qué es una hipótesis? Porque la hipótesis es muy importante en cuanto a el tipo de investigación cuantitativa. Es una suposición o conjetura sobre características con las cuales se da en la realidad el fenómeno social en estudio, o bien como una conjetura de las relaciones que se dan entre características o variables de ese fenómeno. La hipótesis o pregunta de investigación es determinante y es necesaria para la investigación cuantitativa. Pero hay una serie de clasificaciones asociadas a las hipótesis y estas pueden ser descriptivas, tipológicas, relacionales, explicativas o causales y estadísticas. En cuanto a los tipos de investigaciones cuantitativas, existen las experimentales y esta se da cuando el investigador puede manipular alguna de sus variables. En cuanto a las cuasi experimentales, se da cuando el investigador no puede alterar o manipular directamente las variables que intervienen, pero puede simular que así sucede, por eso es que se da el nombre de cuasi experimentales. Y el tipo de investigación cuantitativa, donde de plano el investigador no puede manipular las variables, recibe el nombre de no experimental. Vayamos ahora al paradigma cualitativo. Este tipo de investigación se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción del fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos. El origen se da pues con la aparición y desarrollo del aparato cognitivo. En cuanto a la epistemología, está el modelo humanista, el modelo hermenéutico, el modelo fenomenológico, el modelo inductivo. La metodología consiste en que el investigador debe ser consciente de que sus hallazgos no pueden generar leyes ni teorías causales con rigor o precisión matemáticas. Y el propósito principal es ahondar en aspectos poco iluminados por la cuantificación y a donde no llega la estadística inferencial ni se puede utilizar la métrica matemática. Ok, vayamos entonces a este tipo de investigación de tipo cualitativo. Y tenemos el interaccionismo simbólico. Y aquí lo importante son las interacciones a través de los cuales se produce la realidad social dotada de significados. Es decir, que pasan a ser una parte secundaria la cultura en general o los productos culturales en particular. Lo importante aquí son las interacciones que se dan. Y en palabras de Briones, todas las organizaciones, culturas y grupos están integrados por actores envueltos en un proceso permanente de significación e interpretación del mundo que les rodea. En cuanto a la fenomenología, esta trata de describir la experiencia sin acudir a explicaciones de tipo causal, como sí se da en el caso de la cuantitativa. Este análisis se realiza a través de los 4 existenciales, a saber que son espacialidad, corporeidad, temporalidad y relacionabilidad o comunalidad. Y existen 7 pasos para aplicar este tipo de investigación cualitativa: la intuición, el análisis, la descripción, la observación, la exploración, la suspensión de creencias e interpretación de los significados ocultos. La otra vertiente de investigación cualitativa es la etnografía. En la etnografía se desagrega lo cultural en objetos más específicos como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros. La etnociencia, por su parte, también llamada etnografía cognitiva, es un método para desarrollar descripciones precisas y operacionalizadas de los conceptos culturales. En cuanto a la hermenéutica, es una propuesta metodológica de tipo cualitativo en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo una metáfora muy interesante, que es el análisis de un texto, ya que la persona que lo lee tendrá una interpretación distinta a cualquier otro sujeto que está leyendo el mismo párrafo, ¿no? Y esto da un camino metodológico muy particular derivada de sus distintas alternativas de investigación. Ya llegando a las conclusiones, les puedo compartir que las diferentes metodologías o enfoques de investigación no se eligen al azar o por conveniencia del investigador. Esencialmente, su elección tiene relación directa con el problema de investigación y sus objetivos.
El impacto que tiene la selección del enfoque metodológico es crítico en el proceso investigativo y tiene una gran influencia en la figura del investigador y la seriedad con que trata sus investigaciones. Es decir, que se tiene que tener un amplio conocimiento acerca de estas técnicas cuantitativas o cualitativas. De hecho, el prestigio de un investigador está en juego cuando no trata con seriedad este tipo de selección para sus investigaciones. Y bueno, finalmente las referencias. Agradezco mucho que me hayan permitido estar por acá. En este momento me despido. Les agradezco que tengan